Vamos a meditar en la palabra, vamos a esperar que Dios hable a nuestra vida. Saludo en el nombre del Señor a todas las personas que están frente a su pantalla. Gracias a Dios por esta oportunidad, por este momento que nos regala para estar delante de Él, poder meditar, poder comer la palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo número 4. Evangelio según San Juan, capítulo número 4. El versículo número 24 dice así: Dios es espíritu. Amén. Digámoslo todos unánimes. Dios es espíritu. Padre celestial, en esta hora, Cristo bendito, estamos delante de ti, esperando en tu gracia, en tu misericordia, en tu bendición, que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, Señor. Necesitamos este alimento, necesitamos esta palabra, Señor Jesús. Ayúdanos, oh maravilloso Rey, ayúdanos cada día, Dios del cielo, Cristo Jesús, a estar frente a ti, delante de ti, Señor, y que esta palabra nos edifique, nos alimente, Señor Jesús, nos consuele, nos exhorte, nos enseñe. Bendito Dios maravilloso. Amén y amén. Gloria al Señor. Pónganse cómodos en el nombre de Jesús. Bueno, aquí hay una declaración. Amén. Es una afirmación, una declaración que está haciendo el Señor Jesucristo al decir: Dios es espíritu. Bendito el nombre del Señor. Bueno, estaba meditando en la palabra, considerando algunas cosas. Amén. Precisamente en la palabra espíritu. Amén. ¿Qué es un espíritu? Bueno, se entiende que espíritu es un soplo de vida. Amén. Es un aliento de vida. Gloria al Señor Jesús. Lo que me lleva a pensar que un espíritu es un ser vivo, es un ser real, es un ser inteligente, es un ser racional. Amén. Emotivo, emocional. Pero a su vez, un espíritu es un ser invisible para nosotros. Amén. Es un ser invisible para nosotros, no podemos verlos. Los espíritus son seres inmateriales que no están creados de la misma manera que nosotros. Ellos no nacen ni tampoco se mueren. Los espíritus no se enferman, tampoco se reproducen, no se envejecen. No están limitados en el tiempo como nosotros, no los afecta el tiempo. Tampoco se ven afectados por las distancias y mucho menos por el espacio, ¿cierto? Los espíritus viajan y pueden viajar a través del espacio a velocidades que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos, ¿cierto? Viven en otra dimensión diferente a la dimensión nuestra, los espíritus. Los espíritus fueron creados, amén. Ellos no nacieron ni tampoco se multiplican. Es como las características principales de un espíritu, amén. Si hablamos
del hombre, nosotros somos seres compuestos. Nosotros tenemos un cuerpo físico, material, corruptible, mortal, pero también tenemos un alma. Amén. El alma es donde están las emociones de los hombres, sus pasiones, sus ilusiones, sus recuerdos, sus anhelos, ¿cierto? Allí es donde está el alma. Pero nosotros también tenemos espíritu, por eso somos seres compuestos. Pero a diferencia de los espíritus inmortales que ni nacen ni mueren, nosotros por nuestra condición física, material, nacemos, crecemos, nos envejecemos, podemos reproducirnos, morimos, nos enfermamos, ¿cierto? Por eso la Biblia dice, hablando del hombre, en el libro de los Salmos, le hiciste un poco menor que los ángeles. Los ángeles son espíritus, ¿cierto? Ellos no se multiplican, ellos están en el número que Dios creó. Si Dios ve que necesita un ángel más, pues lo crea, ¿cierto? No sabemos si Dios ha seguido creando ángeles o simplemente creó un número limitado de ángeles y ya no creó más. No, la Biblia no dice eso. Si Dios continuamente sigue creando ángeles y cada vez existen más espíritus como ellos. Pero nosotros sí nos reproducimos y cada vez hay más seres humanos, ¿cierto? Y cada vez este mundo lo habitan más y más personas. Estaba pensando en nuestra condición humana, que somos materiales, amén, que tenemos un cuerpo físico, que tenemos un alma, pero que también tenemos un espíritu. Estaba pensando cómo cada una de las partes que nos conforman, cada una de esas partes que forman nuestra esencia y nuestra humanidad, porque si no tuviésemos un cuerpo físico no seríamos humanos. Si no tuviésemos un alma consciente no seríamos humanos. Pero si no tuviésemos un espíritu tampoco seríamos humanos. Amén. Somos humanos porque nos componemos de esas tres cosas en especial, ¿cierto? Los ángeles no son humanos. Ellos seguramente tienen alma porque también tienen pensamientos, también tienen recuerdos, también tienen emociones, que es lo que uno alcanza a percibir en la palabra de Dios. Pero no tienen un cuerpo físico como el de nosotros, entonces no son humanos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Nosotros como humanos tenemos que alimentar nuestro cuerpo. Lo tenemos que sustentar, lo tenemos que cuidar, tenemos que reposar, tenemos que dormir, tenemos que respirar, ¿cierto? Una cantidad de necesidades que tiene nuestro cuerpo físico que nos llevan a ser supremamente limitados en muchas cosas. Si usted no come, si usted no duerme, ¿cierto? Si usted no descansa, si usted no respira, entonces dejará de existir. Son cosas que son vitales y esenciales en la vida del ser humano. Tenemos que alimentar el alma, porque somos seres emotivos, somos seres apasionados, ¿cierto? Somos seres que tenemos la necesidad de amar, de ser amados, tenemos una autoestima, ¿cierto? Si esas cosas del alma no se alimentan, entonces podemos caer en depresiones, en enfermedades mentales, en enfermedades psicológicas, ¿cierto? Perder el sentido de la existencia, el deseo de vivir, no tener motivos por los cuales vivir. Nosotros tenemos unas necesidades en nuestra alma y tienen que ser alimentadas. Por eso el Señor nos dio el amor, porque tenemos que interactuar los unos con los otros. La soledad hiere el corazón. No es normal que una persona anhele estar sola, irse a un monte y estar completamente solo.
De alguna manera necesitamos a las demás personas. Pero estaba pensando en el espíritu nuestro, porque la Biblia dice que Dios nos formó a nosotros del polvo de la tierra, nos hizo de barro, ¿cierto? Pero aún no éramos seres vivientes. Dios hizo al hombre, lo formó, yo me imagino una escultura perfecta, el mejor de los escultores, ¿cierto? Lo formó con sus propias manos y lo tomó del polvo y le dio una figura, le dio una forma. Cada una de sus partes, cada uno de los componentes del cuerpo lo sacó de la tierra. Los elementos que están en la tierra están en nuestro cuerpo también, ¿cierto? Están en nuestro cuerpo. Pero el ser humano fue un ser viviente cuando Dios le dio aliento de vida, cuando Dios le dio espíritu. Ahí existió. El hombre sin espíritu no es un ser vivo. No existe. No puede existir. Nuestra vida viene del soplo, del aliento de Dios. Y al igual que el cuerpo necesita ser alimentado, y el alma también necesita ser alimentada, el espíritu también necesita ser alimentado. Bendito el nombre de Jesús. Nosotros nos alimentamos por la palabra. El Señor Jesucristo dijo: la palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida. Es espíritu y es vida. Cuando nosotros oramos, interactuamos con el Espíritu de Dios. Amén. Y el Espíritu de Dios viene, nos llena, nos satisface. Aleluya. La oración no solamente se trata de pedir y recibir. No solamente se trata de eso. Se trata de comunicarse con aquel que es esencial en nuestra vida. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros del mundo. El ser humano, bendito el nombre del Señor Jesús, el ser humano vive en agonía, vive en angustia, vive en depresión. El ser humano no llena su ser absolutamente con nada. ¿Por qué? Porque el ser humano está alimentando su cuerpo, está alimentando su alma, pero no está alimentando su espíritu. La Biblia dice que el hombre natural, y hay una versión bíblica que dice el hombre animal, o sea, en su condición animal, cuando el hombre se dedica solo a lo material, a lo emocional, entonces se convierte en un ser animal. Dice, el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu. ¿Por qué? Porque las ignora, porque no las reconoce, porque no las busca. Dios le da sentido a nuestra vida es porque a través de la oración tenemos un contacto con su espíritu, y ese contacto, hermano, es como si usted se conectara a la energía y se alimentara y se nutriera a través de su espíritu. La palabra de Dios es espíritu, es vida. Nos alimenta, nos exhorta, nos consuela, nos edifica, le da sentido a nuestra existencia, nos da visión. La oración nos conecta con aquel, hermano, que le da la energía, la fuerza, el poder, hermano, a nuestro ser para seguir adelante. Y cuando le alabamos, le devolvemos a Dios algo de lo que Él nos ha dado. Porque hasta para adorarlo lo necesitamos a Él. Yo me arrodillo y le digo al Señor: Señor, inspírame la alabanza, inspírame la oración, inspírame para poder saber
cómo hablar contigo, cómo dirigirme a ti, cómo exaltarte. Por eso aquí la Biblia dice que como Dios es espíritu, entonces es necesario adorarle en espíritu y en verdad. Y no le podemos adorar en espíritu y en verdad si no tenemos el Espíritu de Dios. Si estamos vacíos, si usted nunca habla con Dios, si usted no lo siente, si usted no se alimenta de lo espiritual, ¿cómo podrá adorarlo? Tu alabanza será vacía, será solo una canción. Por eso el apóstol Pablo dice: si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, o sea, si el amor de Dios no está en mí, si el Espíritu de Dios no está en mí, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Yo no estoy hablando aquí del don de lenguas. Estoy hablando es de la presencia esencial de Dios en nuestra existencia. El texto que leímos dice: Dios es espíritu. Pero a diferencia de los demás espíritus, Dios ni nació ni fue creado. Todo lo que existe, visible o invisible, fue creado. La Biblia dice: por la fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Todo lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que está bajo la tierra, lo que está sobre las aguas, lo que está bajo las aguas, todo lo que existe fue creado. Esa es la diferencia de los espíritus normales y de los seres humanos a Dios. Dios no fue creado. Dios no tuvo un principio. Ahora, los seres espirituales, o los espíritus más bien, y los seres humanos, somos totalmente limitados. ¿Por qué? Porque el único ser ilimitado es Dios. Ni siquiera los seres que viven en el cielo pueden ver a Dios, porque es tan grande su gloria, es tan grande su magnificencia, que nuestros ojos no están preparados para ver a Dios. Por eso no lo vemos. Los ángeles no lo ven, los espíritus no lo ven, no pueden verlo. Si lo ven, se mueren. La Biblia dice que los ángeles tienen 6 alas, con 2 vuelan, con 2 cubren sus pies y con dos alas cubren sus rostros, porque no soportan. Vea, hermano, cuando Moisés descendió del monte, vino tan lleno de Dios. Quizás él ni siquiera se estaba dando cuenta. Quizás él ni siquiera fue consciente de lo que estaba sucediendo. Él tuvo un encuentro con Dios y se llenó de Dios. Y cuando descendió al campamento, la gente lo miraba y se candilaban. No podían verlo, no soportaban ver el rostro de Moisés. Y era un simple hombre. Un simple hombre, pecador como todos. Con debilidades, con defectos. Pero la gente no soportaba ver su resplandor y tuvieron que cubrirle el rostro. Y quizás Moisés dijo: pero ¿por qué me van a cubrir? No, es que tienes algo que no soportamos. Entonces, si eso es ver a un hombre, ¿cómo será ver a Dios? Bendito el nombre de Jesús. A diferencia de los demás espíritus, Dios tiene algunos atributos y algunas cosas que no las tiene nadie más. Se las reservó para Él solo. Los atributos de Dios solamente están en Él, no están en nadie más. Nadie, ni siquiera, hermano Lucero, que fue el ángel más grande y más poderoso y más perfecto, él no puede estar en todas partes. No lo sabe todo. No lo conoce todo, ni siquiera sabe qué va a pasar al otro día. Él de pronto hace cálculos. Algunas veces de pronto acertará, otras veces se equivocará, pero él no sabe el fin. Pero él está aterrado. Si alguien tiene miedo en este momentico, es Lucero. Y por el miedo que tiene es que está haciendo lo que hace.
Está aterrado. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, hermano, Lucero no estaba feliz, no estaba celebrando, no estaba cantando, no estaba haciendo fiesta. No, él sabía que estaba siendo exhibido públicamente, sabía que estaba siendo derrotado. El Señor le estaba pisando la cabeza, él estaba aterrado del miedo, tenía pánico, estaba totalmente acobardado. Porque Cristo lo estaba venciendo en la cruz. El único que es todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo conoce, es el Señor Jesucristo. El único que no se equivoca es nuestro Dios. El único que lo sabe todo, el único que no cambia es el Señor. Dios es espíritu. Y nosotros somos seres compuestos, somos materiales, pero también somos espirituales. Aleluya. Dios puso de su naturaleza en nosotros, de su naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza divina? De su espíritu. Y somos participantes de la naturaleza divina cuando somos conscientes de que somos seres espirituales. El mundo ignora eso. Y muchos lo saben, pero lo rechazan y no lo aceptan. No aceptan su espiritualidad y por eso quieren satisfacer, hermano, sus deleites, su carne, su cuerpo, su alma, sus pasiones. Quieren satisfacer todo de cualquier manera, a cualquier precio, pero nunca encontrarán la plena satisfacción porque no están alimentando lo más importante. Y lo más importante es el Espíritu de Dios en nosotros, porque nosotros tenemos de Dios y solamente Dios puede alimentar eso. Solamente Dios le da vida y sentido a nuestro espíritu. La Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero el ser humano quiere relacionar la imagen de Dios con nuestro cuerpo. Esa no es la imagen de Dios. Nosotros no somos a imagen de Dios simplemente porque tenemos pies, manos, cabeza, ojos. No. Estamos hechos a imagen de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos del Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque somos seres racionales, inteligentes, capaces de tomar decisiones, capaces del bien y del mal, porque somos seres que podemos desarrollarnos y superarnos y mejorar. Somos seres emotivos, nos alegramos, nos entristecemos, nos enojamos. Tenemos ilusiones, tenemos sueños, tenemos decepciones, tenemos tristezas, tenemos amargura, pero también, hermano, tenemos gozo. Dios tiene todo eso. La Biblia habla del enojo de Dios, de la ira de Dios, de la alegría de Dios. El Señor lloró, el Señor se rió. ¿Cuál sería la risa del Señor cuando llegó donde estaban los discípulos y Pedro estaba desnudo y se tiró al agua? ¿Cómo no le daría risa al Señor? Vea, se cubre de todos estos y yo que lo hice, le da pena de mí. Porque nosotros nos ocultamos de todo mundo. Usted hace algo malo y la gente le dice: no, hágale, que el pastor no está aquí. No es que nadie te está viendo. No es que yo no estoy en la iglesia, entonces hago y deshago. Qué ridículo. Eso es ser ridículo. Eso es ser necio. Eso es ser totalmente ignorante. ¿Qué tiene que alguien me vea? Si usted va a hacer el pecado, hágalo, y que nadie, si todo el mundo lo ve, pues igual estás en el pecado. Y del único que te quieres esconder es del único que no te puedes esconder. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de ti? Si subo a los cielos, tú estás allá. Si bajo a lo profundo del mar, ahí te encuentro. Si me meto en una cueva, allá tú estás. ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde escaparé de tus ojos? No puedo escapar de su presencia, porque Él todo lo ve, todo lo sabe, todo
Dios lo conoce aún lo íntimo del corazón. Si usted aquí es uno y en la calle es otro, hipócrita. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Cómo vamos nosotros a engañar a Dios? No, es que como no estoy en la casa, no me están viendo mis papás, no me está viendo mi esposa, no me está viendo, hago lo que quiero. Pero es que, ¿qué sentido tiene esconderse de los que no te ven? Cuando hay uno que te ve, cuando hay uno que te conoce, cuando hay uno que sabe todo de ti. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Quién tiene alabanza para nuestro Dios? Finalmente, todos procedemos de Dios. Y querramos o no querramos, lo reconozcamos o no lo reconozcamos, dependemos de Él. Si tú lo buscas, te va bien. Porque estás alimentando lo que debes alimentar. Hermano, a veces nosotros nos deprimimos, nos amargamos y nos angustiamos. Y lo justificamos diciendo, es que somos humanos y eso forma parte del ser humano. Sí, somos humanos, pero somos humanos diferentes. Somos humanos, pero no somos cualquier ser humano. Porque nosotros tenemos la naturaleza de Dios. Tenemos la naturaleza humana como cualquier ser humano que pisa esta tierra. Pero a diferencia de ellos tenemos la naturaleza de Dios. Nos angustiamos porque nos enfermamos. Y nos angustiamos cuando estamos enfermos porque creemos que vamos a morir. Pero cuando uno tiene un concepto real de lo que es Dios, entonces no le teme a la muerte. Encontrarse con Él es una bendición. Por lo menos eso es lo que dice Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay una necesidad, nos angustiamos por ella. Pero entonces, ¿en dónde aparece la palabra del Señor Jesús? No os afanéis. Yo creo que el Señor nos mira y dice, pero ¿cuál es la carrera de esta gente? ¿Pero cuál es el afán que tiene pues? No os afanéis. Y pone el ejemplo, miren las aves del cielo. No siembran, ni ciegan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Será que el que te dio el cuerpo no te dará el vestido? ¿Será que el que te dio la vida no te dará el alimento? Sí pasamos por momentos de dificultad, pero la Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Qué bueno nosotros poder aprender, hermano, a conectar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, de tal manera que cuando estemos conectados nos olvidemos de las angustias, de las tristezas, de las preocupaciones, de los dolores. Porque nosotros nos creemos espirituales, pero vivimos en angustias. ¿Usted cree que ser espiritual es porque ora mucho? Hay gente que ora mucho y no son espirituales. Se paran de orar y dicen mentiras. Se paran de orar y van y hacen algo malo. Tratan mal la familia, pero estaban orando. Nosotros nos creemos espirituales y mentimos. Nosotros nos creemos espirituales y defraudamos. Nosotros nos creemos espirituales. Lo que la Biblia está diciendo aquí, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle de dos maneras: en espíritu y en verdad. Cuando yo hablo, o más bien cuando yo medito en esa parte de adorarle en verdad,
Uno a veces cree que adorarle en verdad es postrarse, llorar con ganas, tener muchas lágrimas, tirarse al suelo, como hacen los judíos, que se postran totalmente en el suelo, se acuestan en el suelo. Uno cree, no, es que lo está adorando de verdad. Uy, ese sí sabe adorar. No se trata de eso. No tiene nada que ver con eso. Adorarle en verdad es usted presentarse delante de Él con la verdad, sin engaño. Porque ¿cómo quieres engañar a Dios? ¿Qué pasó con el fariseo y con el publicano? El publicano, hermano, estaba ya reconociendo su pecado, pero el fariseo no era ni siquiera por arrogante, porque yo conozco gente arrogante que se humillan delante de Dios, y conozco gente humilde que no, porque no tiene que ver con eso. El fariseo, hermano, no recibió la justificación de Dios, fue porque no le habló a Dios con la verdad. Porque comenzó a envanecerse, a decir, gracias Señor, porque yo no soy como este, porque yo sí hago esto. Nada, no le dijo nada de verdad a Dios, no desnudó su corazón. No le contó a Dios lo que había en su alma, lo que había en su mente, lo que lo alegra, lo que le entristece, lo que lo aira. No le contó nada. Mientras que el publicano se arrodilló, seguramente ambos estaban arrodillados. Pero aquel hombre le abrió su corazón al Señor y le dijo, Señor, tú conoces realmente lo que hay en mí. Porque no se trata de decir, no, el Señor conoce todo y ya. Entonces, si a eso vamos, entonces Dios es un mentiroso porque nos mandó a orar. ¿Por qué el Señor le dijo al ciego Bartimeo, qué quieres que te haga? ¿Será que Dios no sabía? ¿Será que el Señor no sabía que necesitaba el ciego Bartimeo? Sí sabía. Sabía que lo que necesitaba y que le quería pedir y porque estaba gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo mandó a llamar, ven. Y él ahí estaba al frente suyo. ¿Qué quieres que te haga? Él sabe qué quieres tú. Él sabe qué necesitas tú. Por supuesto que lo sabe, si no, no sería Dios. Por supuesto que lo sabe. Pero Él quiere que tú se lo digas. ¿Por qué? Para poder enlazar la relación de su espíritu con tu espíritu y poder animarte, poder llenarte, poder vivificarte. Porque Él espera que tú seas sincero. Él espera que tú le digas la verdad y le digas, Señor, mira, yo hice esto y lo hice porque me dio mucha rabia. Hice esto, ¿por qué? Porque estaba muy tentado. Hice esto porque me sentí débil. Hice esto porque... Y contarle la verdad, ¿por qué? El problema ni siquiera es lo que haces. El problema es que no le dices a Dios lo que hiciste y por qué lo hiciste. Pero cuando uno busca a Dios en verdad, cuando uno no quiere engañar a Dios, peor aún, aquel que se engaña a sí mismo. La Biblia dice que no podemos tener más alto concepto de sí que el que debemos tener. Uno cree que tiene el control. No, yo estoy acostumbrado a eso, pastor, yo eso lo manejo. Lo manejo. Hombre, lo manejo. ¿Quién sabe si lo manejes? Porque el Señor dice, apartados de mí, nada podéis hacer. No tenemos control ni siquiera sobre nosotros mismos. No tenemos control de nuestras emociones. No tenemos control de nuestras pasiones. No tenemos control de nuestros pensamientos. Nuestra mente navega, hermano, y vuela y va y viene y pensamos una cosa y la otra, y hoy decidimos algo y mañana decidimos otra cosa, y lo que hoy era prioridad ya mañana no importa. ¿Por qué? Porque no tenemos control. Si tenemos algún control es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero cuando el Espíritu de Dios se va de ti, control no hay.
David se descontroló totalmente y terminó matando a un muchacho que no tenía nada que ver. Terminó cometiendo un pecado grave con la mujer de ese muchacho. No tenía control. Elías se descontroló y se quería morir y se tiró debajo de un árbol a morirse. Todos en algún momento perdieron el control. Pero eso de que Dios controle nuestra vida tampoco es verdad. Yo he escuchado a mucha gente: Señor, controla mi vida. Dios no va a controlar la vida de nadie, porque Dios no hace ese tipo de cosas. Dios espera que tú voluntariamente te sometas a su palabra. Porque, o si no, ¿por qué dice la Biblia que el obedecer es el mayor de todos los sacrificios? El mayor de todos los sacrificios no es hacer un ayuno de 7 días. El mayor de todos los sacrificios no es arrodillarse 24 horas, que Dios no nos está pidiendo eso. El salmista dijo: tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. Donde tú quisieras un sacrificio, yo hago lo que tú digas. Porque si a Dios le gustaran los sacrificios, entonces todos los religiosos, hermano, están totalmente justificados. Cogen un azote y se laceran a sí mismos. Se van, hermano, de rodillas y se van no sé hasta dónde y hacen sacrificios de una cantidad de cosas. El ayuno no puede ser un sacrificio. La oración no puede ser un sacrificio. La alabanza no es eso. Aunque la Biblia habla de sacrificios de alabanza, es porque sacamos tiempo y lo dedicamos para Él. Pero no es un sacrificio en el sentido de que si yo martirizo mi cuerpo, entonces no es que voy a aguantar hambre para doblegar esta carne. No, no se trata de eso. Tiene que ser un gozo, tiene que ser un regocijo. Cuando usted tiene hambre y come su plato favorito, eso es un sacrificio para usted. Y fuera de eso, con hambre, cuando conocemos y entendemos que la mejor comida es el hambre, usted con un hambre bien grande y que le pongan su plato favorito, hermano, eso es un sacrificio para usted. Eso es un tormento, eso es una angustia, eso es un deleite, hermano. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, porque tu espíritu se está conectando con su espíritu. Si tú sientes, hermano, que buscar a Dios es una angustia, entonces estás muy desconectado. Si tú sientes que estar un día en la presencia de Dios sin comer es un tormento, entonces tienes que evaluarte y mirar cómo es tu relación con Dios. Cuando usted está enamorado, su deleite es estar todo el día con una persona. Esos que dicen: y que Dios y madre, mentiras. ¿Cuál Dios y madre? Dejó la mamá para irse con otra señora que acabo de conocer. ¿Qué Dios y madre? Eso no es verdad. Dejó a su mamá por irse con una persona que acabo de conocer, cuando conoció toda la vida a su mamá. Sino que se enamoró tanto que quiere estar todo el día, todo el tiempo y toda su vida con una persona. Quiere amanecer y abrir los ojos en la mañana y ver los ojos de esa persona, porque es un deleite, porque están enamorados, porque se aman. Usted ama a sus hijos y quiere verlos todo el tiempo con usted. Qué dolor verlos cuando se van, porque los quiere ver todo el día. Y si se van todo el día, hermano, 2 y 3 veces en el día se llaman, se miran por videollamadas, se hablan, porque quiere estar junto a esa persona. Entonces, ¿cómo dices que amas a Dios y no te interesa ni escucharlo, ni conectarte con Él, ni hablarle, ni que Él te diga nada, ni que Él te transforme? Y estar 15, 20 minutos en su presencia. Ay, ¿cuándo era este reloj? Se paró. Entonces, ¿cuál es tu relación espiritual? Hay 2 condiciones entonces que hacen que la adoración y la alabanza y la oración sean en espíritu y en verdad. Dijimos que la verdad es simplemente ser sinceros con Él, ser transparentes con Él.
Y cuando uno es transparente con Dios, entonces se convierte, pide perdón, se arrepiente. Pero cuando dice en espíritu, porque no podemos pensar que oramos en el espíritu solamente cuando hablamos en lenguas. Es simplemente, hermano, la condición de la mente al saber qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, y que estamos con todos nuestros sentidos en ello. ¿Te imagina uno conducir un carro y estar totalmente desconcentrado? ¿Usted se imagina qué pasaría? Lo que uno puede hacer con un carro cuando uno pone su mente en otra parte y peor, su mirada en otra parte. Usted sabe lo que significa un microsueño. Son unas cuantas milésimas de segundo donde usted se durmió, y en esas milésimas de segundo acabó con su vida o con la vida de muchos. Quiere decir que para conducir un vehículo se necesita una gran concentración. Y está uno tan concentrado que es capaz de ir hablando con alguien más y seguir conduciendo. Y se da cuenta de la persona que pasó por allí, pasó un pájaro, que hay un hueco, que uno está concentrado en todo. Pero cuando usted se arrodilla a orar, cuando usted está alabando a Dios, está pensando en el negocio, está pensando en que no le han pagado, está pensando en el hermano que le debe, está pensando en aquel que lo ofendió, en que dejó la plancha conectada, está pensando en mil cosas. Entonces no está en el espíritu, porque su mente está en otra cosa. Pero si usted pone su mente en lo que está haciendo y realmente busca a Dios en verdad, hermano, tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, y a través de esa unión, entonces Dios te usa, te bendice, te guarda, te ayuda, te da dones, te edifica, te da sabiduría, te da temor, hermano, te hace prudente, te da cantidad de cosas que tú necesitas. Por eso el apóstol le dijo a los efesios: las armas de nuestra milicia no son carnales, porque las recibimos ¿qué? Cuando estamos en el Espíritu. Y entonces yo soy espiritual solo cuando oro. Entonces yo soy espiritual solo cuando canto. Entonces yo soy espiritual solo cuando estoy en la iglesia. Entonces yo soy espiritual solo cuando estoy rodeado de cristianos. Yo soy espiritual solo cuando me están viendo. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y no falte ungüento sobre tu cabeza. Yo soy espiritual en todo tiempo porque soy cristiano. Y como tal pienso, y como tal me siento, y como tal me comporto. Aleluya. Y como tal camino, y como tal vivo, y como tal me relaciono con los inconversos, y sé cómo y hasta qué punto me relaciono con ellos, y sé hasta qué punto hablo como ellos, y hasta qué punto me relaciono con mis hermanos, y hasta qué punto soy de bendición para ellos o no lo soy, hasta qué punto, hermano, yo hago lo bueno o no lo hago, y cuando dejo de hacer lo bueno, la Biblia dice que me es tomado por pecado. Porque nosotros somos cristianos, y para ser espirituales tenemos que ser coherentes. Coherentes, hermano, con lo que predicamos. Coherentes con lo que meditamos, con lo que recibimos de parte de Dios en su palabra, con lo que recibimos de parte de Dios en la oración. Tenemos que ser coherentes en ello. Por eso dice: Dios es espíritu. Lo que el salmista dice, para dar a entender lo mismo en otras palabras, es: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sabe, hermano, que la palabra espíritu, o la frase, la expresión Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solo aparecen 3 veces?
David en el Salmo 51 le dice a Dios: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y nadie hablaba más del Espíritu Santo, se hablaba del ángel de Jehová. Isaías en el capítulo 63, en los versos 10 y 11, menciona 2 veces el Espíritu Santo. Primero, para referirse al pueblo rebelde y contradictor que dejó a Dios, y dice la Biblia: y Dios alejó de ellos su Espíritu Santo. Y luego en el verso 11 dice: mas luego tuvo misericordia de ellos y los cubrió con su Espíritu Santo. 3 veces menciona el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está lleno del Espíritu de Dios, al punto que esta declaración gloriosa de Jesucristo: Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Demos gracias al Señor Jesús. Padre Celestial, Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.